¿Los rayos X nos producen cáncer? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. En primer lugar, vamos a ver, ¿qué son los rayos X? Los rayos X es un tipo de radiación, es radiación ionizante. Más adelante veremos qué significa exactamente este término, radiación ionizante. Pero antes, para entender qué son los rayos X y qué son las radiaciones ionizantes, debemos de conocer primero algo sobre las ondas. Las ondas son una propagación de alguna alteración física en el espacio. Por ejemplo, el sonido, que lo vamos a ver más adelante, cómo se clasifica. Las ondas tienen diferentes partes, como por ejemplo, la cresta, el valle, un ciclo, la amplitud y una de las más importantes que es la longitud de onda. El ciclo es todo este recorrido. La longitud de onda es la distancia nada más aquí entre cresta o entre valle y valle. Muy bien. Esta longitud de onda se representa por la letra, el lambda, que es la longitud de onda. Pero, ¿por qué es tan importante esta longitud de onda? Esta longitud de onda es importante porque a partir de ella podemos calcular lo que es la frecuencia. Muy bien. Y la frecuencia es igual a la velocidad, aquí tenemos v velocidad, sobre la longitud de onda. Frecuencia es igual a velocidad sobre la longitud de onda, velocidad de propagación, sobre la longitud de onda, o el lambda. Aquí tenemos el lambda. Podemos reemplazarlo para encontrar la longitud de onda también. Depende del problema que te estén dando. Pero en este caso, estamos viendo tan solo cómo se relaciona. Y a partir de la frecuencia, nosotros podemos calcular lo que es la energía. Con la constante de Planck multiplicado por la frecuencia, nos da igual la energía. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, si tienes mayor frecuencia, vas a tener mayor energía, porque la H es una constante. Vamos a ver la relación entre la frecuencia y la energía, ¿no? Mientras más frecuencia tengamos, mayor energía tendremos de tal fotón. Y justamente, vamos a ver también las ondas se pueden clasificar en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, el sonido. El sonido, cuando nosotros hablamos, generamos una vibración, una alteración, un movimiento en el espacio. Y necesita de materia para que se pueda propagar. En este caso, la materia que va a ser el aire. Y en el aire que hay átomos, hay moléculas, hay partículas. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno. Y cuando nosotros hacemos vibrar, generamos el sonido, una partícula que está cerca de nuestra boca al momento de hablar genera esa vibración y se van chocando entre ellas y van compartiendo esa vibración a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y en este caso va a ser así como se va a propagar. Necesita de un medio material, como vemos. Por ejemplo, el sonido, en el caso de un metal, va a avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las moléculas del metal, las partículas de metal, están más cerquita o más juntas en comparación con las partículas del aire. Por lo tanto, cuando nosotros generamos la vibración en el metal, va a haber menos espacio, menos distancia, y por lo tanto se va a propagar mucho más rápido en comparación del aire. Esto es algo básico nada más. Por ejemplo, también tenemos el agua como un ejemplo muy visual. Cuando lanzas una piedrita al agua, generas un movimiento y ese movimiento se va transmitiendo. ¿Se das cuenta cómo se forman círculos concéntricos? O también, un caso muy común, los terremotos, los sismos, que cuando se genera este movimiento de las placas tectónicas, este movimiento brusco,
genera estos terremotos y se va transmitiendo, se va propagando por las ondas. Hay diferentes tipos de ondas que no lo vamos a ver acá. Muy bien. Ahora, tenemos las ondas electromagnéticas. ¿Y qué son las ondas electromagnéticas? Estas no necesitan de un medio para propagarse. Pueden hacerlo incluso en el vacío del espacio o en el vacío. Aunque también pueden hacerlo a través de un medio, ¿no? Como vemos, tenemos aquí el espectro de ondas electromagnéticas respecto a la longitud de onda y respecto a su frecuencia. Como vemos, mientras tengan mayor longitud de onda, más longitud de onda, van a ser menos energéticas. Y cuando tengan menor longitud de onda, van a ser más energéticas. Aquí vemos la frecuencia también, que se mide en Hertz. Vamos a ver, por ejemplo, las ondas de radio. Las ondas de radio tienen una longitud de onda aproximadamente de 1 metro, 1 por 10 a la 0. En cambio, los rayos X, es en los que nos estamos enfocando, tienen una longitud de onda de 1 por 10 a la menos 10 metros. O sea, esto es bastante pequeño la longitud de onda. Algo importante que recalquemos acá es que el rango o el espectro de luz visible, o lo que podemos ver, tan solo está entre 400 a 700 nanómetros, o sea, sería por 10 elevado a la menos 9. Entonces, en este caso vamos a ver que nosotros vemos tan solo este pequeño espectro de ondas electromagnéticas. La luz es un tipo de onda electromagnética. Solo vemos esta pequeña cantidad, habiendo un espectro bastante amplio. O sea que somos técnicamente ciegos ante el universo. ¿Por qué? Porque no podemos ver directamente todo esto. Hay diferentes maneras en las que ahora se puede interpretar las diferentes ondas de acuerdo a su longitud y de acuerdo a su frecuencia, pero de a simple vista solo podemos ver este rango, de 400 a 700 nanómetros. Como sabemos, los rayos X, los rayos gamma también, se usan en la medicina para lo que es la imagenología, también para la radioterapia, o incluso en la parte industrial. En la parte industrial se usa también los rayos X. Es muy importante. Sin embargo, muchas personas temen a los rayos X y no saben cómo funciona. Vamos a seguir viendo y seguir aprendiendo sobre los rayos X. Ahora, dijimos en primer lugar que la radiación es una radiación de tipo ionizante. Pero ¿por qué se denomina ionizante? Justamente, vamos a ver aquí la imagen de un átomo. Esta imagen de este átomo, vemos aquí la nube electrónica. Estos son los electrones. Este es el núcleo con los protones y neutrones. Cuando imaginemos que este de acá es un tubo de rayos X, este cuadradito, y esto de acá está incidiendo un haz de fotones de rayos X. Cuando un fotón de rayos X incide en el cuerpo humano, incide en un material, nuestro cuerpo humano todo está conformado por átomos. Cuando este fotón incide con una cierta cantidad de energía, vamos a ver aquí el KB, un momento, incide con una cierta cantidad de energía que se mide en kilovoltaje o en kilovoltios, va a chocar con un electrón o puede chocar con un electrón y cede parte de su energía o su energía total. Y por lo tanto, este electrón va a salir de su órbita y esta parte se queda vacía. Se queda vacía. Y al salir este electrón, que tiene carga negativa, tienen carga negativa los electrones, este átomo, su carga total, va a ser positiva, porque se está yendo una carga negativa. Muy bien. ¿Y esto qué va a causar? Pues va a causar algunas reacciones a nivel químico y a nivel físico. Vamos a borrar para seguir continuando. Muy bien. Vamos a ver también lo que es
Los efectos de la radiación. En cuestión de los efectos de la radiación, podemos ver de acuerdo a la dosis que se pueda tener. Como mencioné en el anterior ejemplo, cuando se incide y se ioniza, el fotón va a perder toda su energía o parte de la energía. Esto tiene que ver con las maneras en que se relaciona las ondas electromagnéticas con la materia, como puede ser, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico o la dispersión Compton. Pero ese es algo más largo, parte más física, que tan solo lo vamos a mencionar así ligeramente. En este caso, va a ser, va a causar que se genere una dosis de absorción de energía. Es una dosis absorbida. Dosis de radiación, que se mide en miligrays, o también se puede hacer por factores de conversión a Sievert. Son unidades para medir las dosis. Cuando tenemos los efectos de la radiación o cuando visualizamos los efectos de la radiación, podemos observar los efectos deterministas o determinísticos y efectos estocásticos. Los efectos deterministas, los efectos deterministas pueden variar desde algo tan grave como la muerte en días o semanas, cuando se reciben un muy pero muy alto de dosis de radiación en todo el cuerpo, hasta algo leve o más leve, como un simple enrojecimiento de la piel, que se le conoce como eritema, conocido anteriormente justamente como la dosis eritema piel, cuando antes no se conocía mucho sobre los efectos que podía tener los rayos X y se prolongaba mucho tiempo una cierta área del cuerpo y se generaba un enrojecimiento, ¿no? Una quemadura, se podría decir. Esto es un eritema. Ahora, los efectos estocásticos. Los efectos estocásticos o probabilísticos son también llamados probabilísticos, se basan en la probabilidad, como su mismo nombre lo dice. ¿Y qué tienen que ver aquí? Es una dosis pequeña que se administró al cuerpo, una dosis de radiación pequeña, que se recibe en un gran periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser años y todo ello. Y por lo tanto, no existen efectos deterministas apreciables. O sea, no se puede decir, si me irradié por una placa de tórax, me voy a quemar. No, no se puede decir eso, porque no se puede apreciar. Pero se supone que es posible la existencia de un efecto probabilístico o estocástico, tales como el cáncer o la aparición de enfermedades congénitas. Que no nos asuste esto que decimos cáncer o enfermedades congénitas. Esto es muy, muy, muy poco probable. Y los profesionales de la salud, los tecnólogos médicos, estudian justamente en la universidad una cierta cantidad de años para administrar correctamente esta dosis de radiación, para reducir los factores y reducir las probabilidades. Estas probabilidades son muy, pero muy bajas y aún así se tratan de reducir más todavía. Veamos el ADN. Como sabemos, el ADN, o es el ácido desoxirribonucleico, es un polímero que es esencial para la vida y se encuentra en el interior de todas las células de los seres vivos. Y también se encuentra en el interior de algunos virus, ¿no? Que usan técnicamente, cuando entran el virus a las células, utilizan ese pedazo de ADN que tiene para replicarse, para multiplicarse, no replicarse, multiplicarse. El ADN es una proteína muy compleja, es una unión de varios aminoácidos, por lo tanto se considera una proteína compleja y larga, cuyo interior se almacena toda la información genética del individuo. Esto es las instrucciones para la síntesis de las proteínas que componen nuestro organismo. Habíamos visto en un video que las proteínas es como si fueran los ladrillos para construir una casa. Y la casa en este caso es nuestro cuerpo humano, nuestros órganos, nuestro cuerpo en general. Aquí tenemos algunas hebras de ADN. Vemos que es una doble hélice y es técnicamente como una cadenita, ¿no? Pero ahora,
Los efectos biológicos de las radiaciones. ¿Cómo es que afecta esta radiación X, por ejemplo? Hay diferentes tipos de radiaciones, pero ahora estamos viendo la radiación X. Cuando un fotón llega al cuerpo humano, puede afectar al ADN de manera directa y de manera indirecta. La manera directa es cuando el fotón de rayos X, interactúa directamente sobre la molécula. O sea, llega a la hebra de ADN, llega, ¡pah!, corta, ioniza y se rompe ese enlace. Y al romperse ese enlace, la hebra de ADN está incompleta, está fracturada, está rota. Esa es la manera directa, porque el fotón directamente ioniza algún átomo o alguna molécula del ADN. Ahora el efecto indirecto. El efecto indirecto, vamos a ver que el fotón interactúa primero con lo que se encuentra en el medio. Por ejemplo, en el citoplasma, en las células, encontramos lo que es agua, H2O. Entonces este fotón llega, aquí vemos el ejemplo, y va a generar un rompimiento de esta molécula de agua. Y este rompimiento de la molécula de agua va a liberar radicales libres, que se representan por el OH. Entonces, esto se le conoce como la radiólisis del agua, porque está rompiéndose esta molécula de agua y liberándose lo que es los radicales libres. Estos radicales libres van a empezar a viajar y al interactuar con la molécula, con el ADN, van a romperlo, van a causar daño. Por lo tanto, se estaría causando un daño, un efecto biológico al ADN, pero de manera indirecta, porque está habiendo un paso extra, un paso previo, que en este caso es la radiólisis del agua. En el directo de frente se va hasta al ADN, y en cambio en el otro se va al agua primero, rompe el agua, se genera el radical libre y se rompe el ADN. Como vemos, en el 35% del daño total es del directo y del indirecto es 65% del daño total. Pero esto es para la radiación de bajo LED o bajo transferencia lineal de energía, que es, por ejemplo, la radiación electromagnética, es la que tiene bajo transferencia lineal de energía. Las partículas alfa, las partículas beta, los neutrones, tienen alto LED o alta transferencia lineal de energía. Por lo tanto, van a interactuar de manera diferente. Pero eso no estamos viendo ahora. Estamos viendo los rayos X que tienen bajo LED. Por lo tanto, este porcentaje es el correcto para los rayos X. El 35% del daño total es de efecto directo y el 65% del daño total es de efecto indirecto. Esto, y aún así, el daño es bastante bajo. Nuestras células tienen la capacidad, nuestro mismo cuerpo tiene la capacidad de regenerar, recuperar. Pero vamos a ver que no siempre pueden regenerarlo bien. Puede ser por una predisposición genética, porque no se tiene la suficiente proteínas, aminoácidos. Vamos a seguir visualizando. Esta es una célula que está expuesta a los rayos X. Una célula expuesta a la radiación ionizante. Vemos que esta célula, al ser irradiada, puede ser cualquier célula de nuestro cuerpo, se genera un daño celular, que es una radioinducción, porque se está irradiando. En este caso se puede tomar dos caminos: una reparación adecuada, o una reparación inadecuada. En la reparación adecuada, si se rompió la hebra de ADN y nuestro cuerpo actúa, nuestras células actúan, se regeneran de nuevo igual, como si pusieras ladrillos nuevamente en su misma posición normal, se va a volver una célula viable y normal. Va a seguir, va a continuar con su replicación, se va a dividir y va a generar otra célula buena. Sin embargo, cuando tenemos una reparación inadecuada, ¿qué puede pasar? Se desglosan dos partes más: una muerte celular o una apoptosis, una muerte celular programada. En este caso puede ser un efecto determinístico, por ejemplo, la necrosis, porque si te quemas se va a necrosar esa parte de la piel
se inflama y luego se necrosa. Eso es una muerte celular, porque es mucha radiación y a veces el ADN no se puede recuperar bien. Sin embargo, quizás la célula, este, intentó repararlo y no pudo repararlo correctamente. Puso los ladrillos en una forma desordenada y obtenemos un ADN distorsionado. Y este ADN distorsionado va a hacer se va a dividir la célula y va a generar una célula transformada, una célula mutada. Ahí vemos la mutación. Y esto va a ser un efecto estocástico, porque puede que suceda esto como que puede que no. Esto es muy poco probable. Este es un efecto estocástico o probabilístico. Esto es lo que puede causar. De una célula buena, podemos irradiarla, se puede recuperar normal y sigue con la vida normal, o puede repararse inadecuadamente, y al ser reparada inadecuadamente, dice, no, ya no puedo funcionar, ya no puedo realizar mis funciones vitales. Entonces, programa su muerte, muere. O puede mutar. Estas mutaciones son las que pueden causar, por ejemplo, una malformación. Sin embargo, es muy poco probable. Vamos a ver los principios de protección radiológica. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer para reducir estos problemas cuando hay una reparación inadecuada, para evitar estos problemas? Primero, para realizarse un estudio imagenológico, un estudio con rayos X o con dosis de radiación, debemos tener una justificación. No debe adoptarse ninguna práctica que signifique exposición a la radiación ionizante si su introducción no produce un beneficio neto positivo. Debemos ver por qué me estoy realizando este rayos X, por qué me piden este rayos X. Eh, por ejemplo, si te golpeaste, quieren ver la fractura. Entonces, o sea, en este caso, sí está justificado porque necesitan ver la fractura, necesitan ver en qué parte o cómo se está rompiendo ese hueso y por lo tanto qué partes podría afectar. Como dice acá, naturalmente, la práctica que implique la exposición de las radiaciones ionizantes debe suponer un beneficio para la sociedad y deben considerarse los efectos negativos y las alternativas posibles. Sin embargo, esto es muy bajo y como había mencionado, los tecnólogos médicos, la persona que está capacitada, va a tratar de reducir las exposiciones, las dosis de radiación, para que se reduzcan más estos efectos, que puedan generarse estos efectos probabilísticos. Ahora, la optimización es algo muy importante. Aquí abarca lo que es el profesional. Vamos a ver el principio ALARA, que significa tan bajo como sea razonablemente posible, por sus siglas en inglés. Vemos que tan bajo como sea razonablemente posible. Esto hace referencia a la dosis de radiación. Vamos a tratar de reducir la dosis de radiación lo más que se pueda para evitar los efectos probabilísticos, los efectos estocásticos, para tratar de reducir esa probabilidad de que se pueda aparecer alguna patología. Vemos que todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos, o dependiendo del estudio. ¿Y por qué se dice razonablemente posible? Porque nosotros podemos bajar las dosis de radiación tanto como podamos. Sin embargo, se dice razonablemente posible porque tú tienes que bajar la dosis de radiación sin afectar la calidad de imagen. Porque si afectas la calidad de imagen, bajas, por ejemplo, tanto el MA, afecta la calidad de imagen, la imagen no se ve bien, o sea, es una imagen por las puras, no estarías justificando esa radiación. Por lo tanto, debemos de mantenerlo bajos, pero mientras tengamos una calidad de imagen muy buena, para que nosotros podamos enviar al médico y el médico pueda diagnosticarlo. Porque si no, es por las puras, no estaríamos irradiando a la persona por las puras. Por eso dice razonablemente posible, como sea tan bajo, de manera óptima.
Por lo tanto, debemos de tener en cuenta, ¿no? Un justo medio entre lo que es la calidad de imagen y la dosis de radiación baja. Debemos tener en cuenta eso. Porque si lo bajamos tanto que se va a empeorar la calidad de imagen, o vamos a tener una calidad de imagen mala, es lo mismo que nada. Otro de los principios, el límite de dosis. Las dosis de radiación recibidas por las personas no deben superar los límites establecidos en la normativa nacional, siguiendo las recomendaciones para cada circunstancia de la ICRP, que significa Comisión Internacional de Protección Radiológica. Las siglas están en inglés. Como vemos, aquí tenemos un cuadrito en el cual explica la aplicación, la dosis, tipo de dosis, como bien mencionado, se puede medir en sieverts, la ocupación y la del público general. Por ejemplo, la dosis efectiva para las personas ocupacionales, o sea, para las personas que trabajan, por ejemplo, tomando los rayos X, tomando las tomografías o también la radioterapia, es de 100 milisieverts en un periodo de 5 años oficiales. Sin embargo, no se debe superar los 50 milisieverts en un solo año. Para el público vemos que es mucho más bajo, 1 milisievert por año. Sin embargo, una persona del público puede, puede venir puede tener algún problema de salud y puede ir al hospital y tomarse una placa de tórax, por lo tanto su dosis aumentaría en el año. Sin embargo, esto es totalmente normal. Vamos a ver que las personas que están expuestas, las personas que trabajan, siempre deben tener un límite de dosis un poco más alto, porque sí o sí se van a irradiar de manera indirecta. Muchas veces también tenemos que ayudar al paciente, tenemos que estar al momento de la irradiación, tenemos que sujetar por ejemplo, a los bebés y todo ello. No es lo correcto, pero lo más óptimo sería que un familiar venga y ayude, porque ellos no van a exponerse tan solo una vez. Sin embargo, los que trabajamos con los rayos X vamos a estar más expuestos, técnicamente, toda la vida que trabajes en el hospital. Ahora, las dosis equivalentes, esto depende, por ejemplo, también en diferentes partes del cuerpo. Depende también la radiosensibilidad del tejido, el cristalino, la piel, las manos y los pies. El cristalino, la dosis o el límite de dosis es de 150 milisieverts para las personas que trabajan con rayos X o con dosis o con radiaciones ionizantes. El cristalino es bastante sensible a la radiación. Muchas veces hay medidas de protección, por ejemplo, para los que trabajan en lo que es intervencionismo, porque ellos están bastante expuestos. Usan lentes plomados, lentes con una protección que es plomo, para evitar que el cristalino se dañe, para que sus ojitos se dañen. La piel también tiene un límite de dosis un poco más alto, las manos y los pies también, porque es un poco más resistente, ¿no? Radio resistente se le denomina. Como vemos, el público siempre los dosis deben estar más bajas, pero dirás, ¿por qué tenemos esta cierta dosis también para el público? Porque nosotros todo el día, todos los días de nuestra vida, vamos a estar expuestos a las radiaciones. Y en este caso, por ejemplo, puede ser la radiación cósmica, cualquier tipo de radiación, vamos a estar expuestos nosotros. No por no hacerte una placa de tórax, vas a decir, no, yo no tengo ninguna dosis. No, siempre vas a tener, vas a estar irradiado. Siempre vas a estar irradiado. ¿Por qué? Por la radiación de fondo. Este es un concepto, si quieren investigarlo, la radiación de fondo. Hay algunos materiales radiactivos que no son muy radiactivos, pero tienen algún cierto tipo de radiación en el medio donde habitamos, por donde caminamos, por donde vamos pasando. Y esta dosis va a ser la radiación de fondo que se va a generar. Vamos a recordar este principio Lara. Tan bajo como sea razonablemente posible. As low as reasonably achievable. Debemos recordar, debemos de reducir lo más que podamos sin afectar la calidad de imagen para poder justificar, optimizar nuestro estudio con la radiación X.
Habíamos mencionado que nos puede causar cáncer la radiación X. La respuesta es que hay una muy baja probabilidad, muy pero muy baja probabilidad. Es un efecto estocástico y por lo tanto se debe justificar un estudio. Siempre hay algún efecto a esta radiación. Sin embargo, debemos de justificarla. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta todos estos principios, la justificación, la optimización y el límite de dosis en cada paciente, en cada estudio, en cada procedimiento que hagas. Hay diferentes tablas y diferentes estudios de investigación, teniendo en cuenta al ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Tiene bastantes buenos artículos también, que es bueno, sería bueno que lo lean, investiguen más, para que no tenga miedo a la radiación. No se le debe tener miedo a la radiación, se le debe tener respeto. Siempre se le tiene respeto. Con los cuidados apropiados, con la optimización apropiada, va a ser un estudio confiable. Algo más que quería comentar es que las células que tienen mayor rapidez de división celular van a ser las que se pueden afectar más por las radiaciones. Por ejemplo, en radioterapia se usa la radiación X para matar al cáncer. ¿Pero por qué? Si dices que el cáncer, que la radiación X puede llevarte a una probabilidad de tener cáncer. En este caso, debemos saber que el cáncer, las células cancerígenas, se dividen rápidamente, consumen grandes cantidades de glucosa, están bastante irrigadas y van a dividirse rápidamente, por lo cual crecen, pues por eso son los tumores, por lo cual crecen que más que, que el tejido adyacente. Y nosotros al irradiar, va a generarse problemas, va a generarse este efecto biológico de las radiaciones en el ADN, pero como estas células son más radiosensibles porque se reproducen muy, muy rápido, van a morir, van a generarse lo que es una apoptosis. Por lo tanto, esto sería una manera de una muerte, aquí una muerte celular, una apoptosis. Por lo tanto, se maneja muy, muy, con mucho cuidado lo que son los umbrales de dosis. Esa es una especialidad, es algo muy, muy complejo que se debe estudiar también para ello. Sin embargo, esa es una acotación que se puede tener. Las células cancerígenas se pueden tratar con rayos X porque se dividen más rápido y son más radiosensibles. Son más radiosensibles y por lo tanto no tienen el tiempo suficiente para reparar su ADN y mueren. Así es como funciona la radioterapia. Como vemos, los rayos X son muy importantes actualmente para la medicina, para el tratamiento de cánceres, para diferentes estudios que se puedan realizar para cuidar tu salud incluso, o también la parte industrial. No tengas miedo de los rayos X siempre y cuando tengas justificación de algún estudio y el tecnólogo médico, los profesionales de la salud, van a estar siempre tratando de reducir estas dosis de radiación para que no tengas ningún efecto adverso. Así que realízate los estudios de manera normal, sin miedo, que siempre hay un profesional que trata de cuidar la salud de las personas. Muchas gracias.